Contábamos hace un momento que el ya ex primer ministro Lecornu ha empezado la ronda de contactos con la que intenta responder al requerimiento de Emmanuel Macron. Presentó su dimisión Lecornu ayer por la mañana y por la tarde, estábamos todavía aquí en el abierto, y por la tarde Macron le pidió que no se fuera, que al menos no se fuera todavía, que dejara algo medio arreglado. París, Lucía Riera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque el presidente francés es consciente de las expectativas que le aguardan si convoca elecciones legislativas. Quiere evitar estos comicios, Macron, a toda costa, y por eso le ha pedido al dimitido primer ministro que intente, a la desesperada, algún pacto con el resto de fuerzas políticas. Y la duda, Lucía, es qué opciones reales le quedan para evitar las urnas a Macron. Sí, hoy era el día que teníamos que escuchar la declaración de política general del gobierno de Lecornu y en vez de eso se abre una nueva ronda de negociaciones sin sentido. Les partis politiques continuent d'adopter une posture comme s'ils avaient tous sin sentido, sobre todo después de esto, de que Lecornu culpara a los partidos de actuar como si tuvieran mayoría absoluta. Es la última maniobra de Macron para ganar tiempo hasta el miércoles por la noche, un último intento de que el dimitido primer ministro logre un acuerdo con las fuerzas políticas para definir lo que ha llamado una plataforma de acción y estabilidad para el país, una especie de consenso que sirva al menos para sacar adelante las cuentas públicas. Pero la oposición ya no está dispuesta. Macron lo sabe y llegado el caso dice estar listo para asumir su responsabilidad. No sabemos muy bien lo que significa eso porque ha insistido siempre en que no va a dimitir y eso que cada vez más voces se lo piden. La última esta mañana el ex primer ministro Édouard Philippe, que es candidato a las presidenciales y sugiere anticipar la elección tras la aprobación del presupuesto. Lo más probable es que Macron se vea obligado a disolver la Asamblea a finales de semana y volvamos a tener elecciones legislativas por segunda vez en año y medio. Eso es lo que quiere la ultraderecha, que está muy bien posicionada en las encuestas. El chef de l'État dispose de deux voies posibles, soit la démission, soit la dissolution. Dice Marine Le Pen que las únicas opciones de Macron son la dimisión o la disolución. Coincide también la Francia insumisa. Il faut donc, pour répondre à ce moment, prendre à bras le corps que señala a Macron como origen del caos y busca apoyos para destituirlo con la moción que se examinará mañana en la Asamblea. Solo le da algo de aliento el Partido Socialista, que reclama un gobierno en manos de la izquierda. Hace falta un cambio de rumbo, insiste su líder Olivier Faure, que se abre a escuchar propuestas. Una postura que evidencia también la ruptura del bloque de izquierdas, el Nuevo Frente Popular, que ya no es capaz ni de reunirse. Los socialistas han rechazado verse con los de Mélenchon porque no comparten su intención de destituir al presidente. Otra ruptura que está dejando esta crisis es la de la derecha republicana, con un campo presidencial que se desmorona. Gabriel Attal, el presidente del partido de Macron, dijo anoche que ya nadie entiende las decisiones del presidente y que hay que intentar otra cosa. Lucía, gracias. Hasta luego. Si tuviéramos que definir inestabilidad política con una sola palabra, podríamos decir Francia, podríamos decir Macron, porque hasta Gabriel Attal, macronista, dice Lasalle que no entiende nada de lo que está haciendo Emmanuel Macron. Bueno, y el propio primer ministro, ¿no? Que tiene que reconocer, tras 27 días de jefatura de gobierno, que no es capaz de sacar adelante un gabinete, y no lo es porque nadie quiere formar parte de ese gabinete, que es lo que realmente ha sucedido. No es que no tenga los apoyos, es que nadie quiere formar parte de ese gabinete en los términos en los que se plantea. Gente afín y adepta a las tesis del presidente Macron, ¿no? Empezando precisamente por sus aliados, los republicanos, los exgolistas, que le niegan cualquier tipo de apoyo. En ese escenario, pues la verdad es que el panorama político es complicado, muy complicado, porque salvo que realmente consiguiera convencer a los socialistas, a Olivier Faure, de que apoyen al gabinete y por lo tanto abrir lo que fue el frente de oposición al riesgo de que ganó la extrema derecha en las pasadas legislativas, pero con un resultado todavía mucho más amplio de lo que se esperaba. Si no convence, como digo, a los socialistas, la posibilidad de continuar este gabinete es imposible y la solución más inmediata sería una convocatoria de elecciones legislativas. El desenlace, bueno, pues las encuestas están ahí, es decir, dan una mayoría aplastante a la extrema derecha. Si eso se produjera, la continuidad de un gobierno, Macron tiene la capacidad para continuar siendo presidente y gobernar a base de decretos, pero el conflicto político que puede generar es insoportable para la propia Quinta República, con lo cual
pues el escenario es abracadabrante, porque nos coloca ante un colapso sistémico de una de las piezas fundamentales de la estabilidad de Europa. Una es Alemania y la otra es Francia. Si Francia falla y su constitución militantemente antifascista, que Francia tiene una constitución militantemente antifascista que ha calado entre los partidos que han sostenido la centralidad política en los últimos años, no fuera capaz de seguir funcionando, pues es que probablemente lo que no funcionará será Europa. Y esto es un riesgo que tenemos que tener sobre la mesa. Mariela. Y otras cosas rápidas sobre la situación de Francia. La primera, con o sin Macron, creo que Francia adolece de una falta de impulso reformista desde hace muchos años que la está llevando a ese cierto colapso del sistema. El momento Minsky, ¿no? Del que se habla en economía. Las pensiones, todo el sistema también administrativo. Es decir, acusa fatiga de materiales ese país. Segundo elemento, y creo que conecta muy bien con otras latitudes, por ejemplo Estados Unidos. Macron, la figura de él, nace y se proyecta su carrera profesional como presidente de la República al margen de cualquier partido. El partido es él. ¿Qué ocurre cuando esa figura se diluye políticamente y se demuestra pues, que tiene dosis de frivolidad, que el personaje se le ha acabado la magia y que está acabado? Pues que detrás no hay nada, que es un cascarón vacío. Y esta es una llamada de atención porque pasa lo mismo en Estados Unidos. No hay partido republicano, hay Trump. Y hay que reivindicar el papel de los partidos políticos, aunque los partidos políticos tengan mucho margen de mejora para seguir o para renovar la confianza con la ciudadanía. Y tercero y último, yo creo que Macron está gobernando traicionando el espíritu de la Quinta República, que se asienta sobre la idea de la cohabitación para hacer frente a las debilidades e inestabilidades del sistema de la Cuarta República. ¿Por qué Macron no ha pedido que se conforme gobierno con un líder de la izquierda? Macron vive en su mundo como si él hubiera ganado las elecciones, como si Macron tuviera la mayoría. No la tiene. Y la Quinta República, la cultura de la Quinta República, estaba asentada en esta idea de la cohabitación. Él ha traicionado el espíritu de la Quinta República. Víctor. Estoy muy de acuerdo con eso que dice Mariola, ¿no? De la idea de que pusimos muchas expectativas en Macron o los franceses, ¿no? Él vino con esta idea de evitar que Francia caiga a los extremos y ahora las encuestas le dan a Le Pen un 32% de intención de voto y a la Francia insumisa un 25%. Va a dejar una Francia polarizada y una Francia radicalizada en los extremos, ¿no? Y en línea con lo que decía Mariola, yo creo que entendemos demasiado a menudo la política como eso, como un hombre orquesta que va a resolverlo todo y hay que tocar pues en grupo, hay que tocar en coalición y la Quinta República efectivamente no ha encontrado, como mínimo en las últimas décadas, la capacidad de llegar a acuerdos entre los distintos partidos y al final lo que le va a tocar a Francia es hacer también, como decía Mariola, una serie de reformas estructurales que no las ha hecho. Va a tener que seguir la senda que hicieron los países como Alemania a principios de este siglo o los nórdicos a finales del siglo XX, que es recortar de forma razonable el estado de bienestar y eso no fue nunca posible por parte de un solo partido, de un solo hombre o ni tan siquiera de una sola sigla, sino fue necesario la colaboración y la coalición entre partidos de centro izquierda y centro derecha. Y eso es lo que falla, no hay ningún incentivo en el sistema político francés, no se pueden recrear coaliciones como en Países Bajos o como incluso en España, aunque la coalición luego tenga sus problemas, nuestra coalición, pero efectivamente eso no se puede hacer y tiene un problema estructural y decía José María, Francia es un problema para Europa, sí creo que es un problema también casi para la civilización occidental, porque desde la Revolución Francesa, con el encumbramiento de los ideales de la libertad y la igualdad o la construcción del Estado-Nación, un poco Francia ha estado en la frontera de la civilización, nos ha marcado el camino a todos y ahora está perdida y eso realmente es desesperante para todos. Bueno, realmente Francia es quien construye el concepto de civilización, precisamente confrontándola con Alemania que defendía la cultura. O sea, que es que la esencia misma de la civilización gira alrededor de lo que Francia ha considerado que son sus valores políticos e institucionales, ¿no? Yo creo que el problema fundamental que tiene Francia es que no es capaz de abordar esas reformas porque cuando se han planteado esas reformas, la sociedad francesa ha reculado.
Lo ha intentado el Partido Socialista, lo ha intentado Macron, lo intentó antes la derecha gaullista. Francia no es capaz de salir del ensimismamiento que le proporciona saber que disfruta de un statu quo de bienestar que se mantiene sobre la base de la deuda y el patrimonio histórico. Y esa realidad es muy difícil de gestionar. Por otra parte, a todos nos fascina Francia, es decir, no hay cosa que más nos pueda gustar que recorrer la Francia departamental, donde de pronto se ve una calidad de vida impensable en el resto de los países europeos. Entonces, ese modo de vida que está asociado a la civilización francesa, por así decirlo, tiene que ponerse en cuestión, pero no hay manera de convencer a la sociedad francesa, que es una sociedad profundamente democrática, por otra parte, de que eso tiene que ser así. Que tiene que convivir, por ejemplo, con la diferencia étnica. Que ese es el debate también, es decir, el problema de la migración, cuando hay hasta 3 generaciones ya de descendientes de antiguos magrebíes que son ciudadanos franceses y que el común de los mortales en Francia, los que viven, por ejemplo, dentro en París, en Passy, no consideran franceses, siguen viéndolos como gente llegada de los departamentos de las colonias. Esa mentalidad que no cala en las élites, que no consigue que los puestos de la alta administración francesa, de las Fuerzas Armadas, etcétera, se permee al cambio cultural, que por otra parte ha vivido también la sociedad francesa, es lo que los franceses se tienen que hacer ver. Víctor, ¿querías decir algo? Muy brevemente, sí. Yo creo que, como dice José María, tiene toda la razón, que hay una mentalidad, digamos, chauvinista en Francia. También otros dirían que hay una sociedad demasiado sindicalizada y que resiste mucho. Pero además de ese problema con la sociedad francesa, también hay un problema con los políticos, porque los recortes que han hecho han sido básicamente eso, recortes. Y las reformas estructurales que funcionaron en Alemania o en los países nórdicos o Países Bajos, etcétera, no consistían solo en recortes. Siempre se les dio algo a la izquierda. Por ejemplo, se les decía, vamos a recortar el paro, vamos a tener un despido prácticamente libre, pero a cambio, pues vamos a dar formación gratuita a los trabajadores, etcétera. Eso nos ha puesto sobre la mesa. ¿Por qué? Porque se han hecho las reformas por parte de políticos orquesta, de hombres que llegaban con una mentalidad tecnócrata y que no pactaban. Y en los otros países se han hecho más bien con el esfuerzo entre partidos contrapuestos. Normalmente uno de centro-derecha que quiere recortar y otro de centro-izquierda o de izquierda que quiere, pues, poner a cambio otra serie de beneficios para los trabajadores que obviamente reaccionan contra los recortes de sus derechos, ¿no? Hablabas, José María, de la admiración que todos podemos sentir con Francia. Bueno, yo me aparto un poco de ese consenso, de ese todos, porque creo que es un país esclerotizado. Basta ver las noticias. Los debates que tienen es un debate ensimismado, es un debate ajeno a la realidad del mundo. El debate sobre las pensiones en el último tiempo es indignante. Cuando ya todos los países hemos aceptado que la jubilación se proyecta mucho más allá de los 60 y tantos, ellos siguen con una lógica que no se pueden permitir. Es que hay que hablarles con esta dureza. No os podéis permitir esto. Y luego, bueno, pues es que ya les hemos superado en casi todo, hasta en la mesa y en el hacer de los buenos vinos, que bueno, España está aquí te está saliendo ahí una patita. Ahí está. Di que sí, Mario.